Hola, en este video les hablaremos sobre nuestro proyecto final que se tratará de la cromatografía de las plantas de luz y plantas de sombra. La fotosíntesis es un proceso imprescindible realizado por las plantas y organismos autótrofos. Es el método de transformación de energía luminosa a energía química. Su fin es fijar carbono usando CO2, H2O y energía en forma de ATP o NADPH. Como resultado del proceso se obtiene glucosa u otros azúcares. El lugar en donde se da la fotosíntesis es en los cloroplastos, en las estructuras llamadas tilacoides, las cuales contienen en su membrana un compuesto llamado clorofila. La clorofila es un pigmento que da el color verde a las hojas, en las que se encuentra este pigmento. Es fundamental para el proceso de la fotosíntesis, puesto que capta la luz solar y la usa para llevar a cabo la fase luminosa. La clorofila se ve afectada por varios factores que la deterioran e incluso hacen que la hoja en donde se encuentra la clorofila muera. Las hojas son increíblemente influenciadas por la luz solar, pues si éstas reciben una gran cantidad de radiación ultravioleta B, existirá un efecto negativo, puesto que causaría disminución en la fotosíntesis y un cambio oxidativo en la clorofila. En este caso, las hojas ya no tendrán un color verde, sino que se tornarán de un color amarillo o anaranjado, debido a las bajas temperaturas y altas condiciones de luz. En general, estas van perdiendo su pigmento. El objetivo de este experimento fue utilizar la cromatografía, un procedimiento en el cual se dividen los diferentes pigmentos que componen una mezcla, para poder apreciar la cantidad de pigmentos que existen en las hojas dependiendo de su exposición a la luz solar. En cuanto a hipótesis, la hipótesis alternativa era que la sobreexposición de las hojas a la radiación ultravioleta causa un cambio en la cantidad de clorofila y otros pigmentos presentes en los cloroplastos, mientras que la hipótesis nula era que la sobreexposición de las hojas de las plantas a la radiación ultravioleta no cambia la cantidad de clorofila presente en los cloroplastos. El tiempo de exposición a la luz solar fue la variable independiente, mientras que la cantidad de cada uno de los pigmentos observados en la cromatografía fue la variable dependiente. Para este experimento fueron necesarios los siguientes materiales: 4 cuadrados de toalla de cocina de 15 x 15, 4 rectángulos de toalla de cocina de 4 x 6, 4 recipientes de poca profundidad, 4 centímetros de altura aproximadamente, acetona para uñas y un esfero. Además se utilizaron hojas de plantas adaptadas a la sombra, específicamente 3 hojas de Duncane y 3 de ortiga, y también hojas de plantas adaptadas al sol, 2 hojas de espinaca y 2 de uvilla. En cuanto a la metodología, esta fue basada en la de un paper de Sánchez y Sánchez del 2003 y fue modificada. El primer paso fue exprimir las hojas de cada planta en diferentes cuadrados de papel de 15 x 15, doblándolas en conjunto y presionándolas sobre el mismo, como se observa en la imagen. De esta manera, la pigmentación verde se impregnó en la toalla de cocina. Con el esfero se perforó en el centro de la mancha y por allí se introdujo un tubo hecho con el rectángulo de la toalla de cocina enrollado. De esta manera el tubo quedó perpendicular al cuadrado de 15 x 15. Después se agregó la acetona en cada recipiente, aproximadamente 2 centímetros de altura, y se colocó el cuadrado de toalla de cocina, tal que quedó apoyado sobre el borde del recipiente y un extremo del tubo quedó dentro del disolvente, como se observa en la imagen. Finalmente se esperó que el disolvente alcance a la mancha y se extienda por todo el cuadrado de la toalla de cocina hasta alcanzar los bordes. De esta manera sus componentes se separaron y aparecieron anillos de distintos colores, y tras esto se analizaron los pigmentos que aparecieron y la cantidad de cada uno de ellos a nivel cualitativo en base a las cromatografías de los dos tipos de plantas, de sol y de sombra, como se observa en la imagen. En lo que se refiere a resultados de las cromatografías, se pudo observar cualitativamente que las plantas de luz contenían una capa exterior en el papel filtro, de color naranja, que se identificó como carotenos. Mientras que en la cromatografía de plantas de sombra no hubo una capa que mostrara la presencia de carotenos, solo estaban las capas de clorofila A y clorofila B y una capa de xantófilas. Para comparar eficazmente las cromatografías de plantas de sol y sombra, se realizó una tabla en la que se marcan los pigmentos que están presentes en cada cromatografía. Cabe mencionar que se utilizaron 2 plantas de cada tipo. Se hallaron semejanzas, pues en las 2 cromatografías de las plantas de luz se identificaron carotenos, pero en las 2 cromatografías de plantas de sombra no se identificaron carotenos. Para comprender de mejor manera los resultados, es preciso mencionar que las plantas de sol usualmente están expuestas a la luz solar durante todo el día, lo cual es aproximadamente 12 horas aquí en Quito, Ecuador. La cantidad de radiación UV que interactúa con las hojas varía a lo largo del día, pero se puede deducir que siempre está presente y en contacto con los pigmentos fotosintéticos.
Por otro lado, las plantas de sombra nunca están en contacto directo con el sol. Si bien es cierto, estas plantas siempre reciben la luz del espectro visible, pero puede que reciban muy poca o nula radiación ultravioleta debido a dónde están ubicadas. Si se observan las cromatografías de uvilla y espinaca presentadas, se nota claramente que existe una línea naranja muy acentuada, la cual pertenece a los carotenos. En cambio, en las cromatografías de Dom, Cane y Ortiga no se puede observar a los carotenos presentes. Este comportamiento confirma la hipótesis alternativa presentada. La cantidad de pigmentos fotosintéticos sí cambia dependiendo del tiempo de exposición a la luz solar. Las plantas de uvilla y espinaca efectivamente contienen una mayor cantidad de carotenos, lo cual explica su resistencia a las altas temperaturas y radiación a la que están expuestas. Como ya se sabe, los carotenos, además de participar en el proceso fotosintético transmitiendo la energía lumínica absorbida por la clorofila, también protegen a las plantas a nivel tisular, ya que estos pigmentos contribuyen en la absorción de la energía del oxígeno singulete o una forma excitada del O2. A partir de los resultados obtenidos, se puede deducir que la presencia de una mayor cantidad de carotenos permite que sean observables en una cromatografía casera realizada con acetona comercial para uñas. Por otro lado, las plantas de Ortiga y Dum Cane contienen una mínima cantidad de carotenos, lo cual indica que no necesitan o a su vez carecen de una gran protección contra los rayos UV. Se puede decir que es una menor cantidad porque este pigmento no es observable en una cromatografía como esta. En conclusión, se logró el objetivo de este experimento al evidenciar las diferentes cantidades de pigmentos dependiendo de la exposición a la luz solar de las plantas por medio de cromatografías. Además, se confirmó la hipótesis de alternativa, ya que se encontró que la sobreexposición de las hojas a la radiación UV causa un cambio en la cantidad de clorofila y otros pigmentos presentes en los cloroplastos. Este cambio se observó especialmente en los carotenos, ya que estos pigmentos cumplen la función de capa protectora contra los rayos UV.